Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo me enfrentaré y me presentaré delante de Dios? En esta mañana, Señor, el Señor está aquí, amén. Dice la palabra de Dios que mi alma clama por el Dios vivo, amén. En esta mañana yo quisiera invitarte que levantes tus manos y dile: Señor, aquí está mi vida, mi alma tiene sed de ti, amado Dios. Venimos a adorarte como el siervo, como aquel siervo, Señor, que baja por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma en esta mañana, amado Dios. Nos presentamos delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Adoramos tu nombre, Padre. ¿Cuándo vendremos, Señor? Este es el día que tú has hecho, Señor. Nos regocijaremos, nos alegraremos, exaltaremos, alabaremos tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Señor, el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche
Gloria a Dios, aleluya. Buenas tardes, amados hermanos, que Dios me los bendiga una vez más. Nos encontramos en esta tarde para meditar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, amados hermanos, espero que estén atentos para escuchar la palabra de Dios. Creo que es más importante para nuestras vidas de nosotros de escuchar la palabra del Señor. No hay nada más que nos pueda alumbrar nuestro camino, que es la palabra del Señor. Y esos tiempos a veces cuesta un poco cada uno de nosotros entender que si no escuchamos la palabra del Señor, nuestras vidas no cambiarán, nuestras vidas no serán diferentes. Y hoy vamos a ver un tema muy maravilloso que el Señor ha puesto en nuestros corazones y vamos a compartirlo con cada uno de ustedes, amados hermanos. Y vamos a hablar, amados hermanos, lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 6. Y la bendita palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre el libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aleluya. La iglesia de Sardis, amados hermanos, era una iglesia que en aquellos tiempos, el lugar donde estaba sentada esta iglesia, donde estaba, en la ciudad donde estaba, era una ciudad muy próspera. Era una ciudad que no necesitaba carencias económicos, era donde se movía mucho el comercio, la industria, muchísimo. La iglesia no tenía necesidad de eso. La iglesia, amados hermanos, tenía una gran necesidad, quizás no de cosas materiales, no de cosas, alimento material, sino tenía una necesidad la iglesia, que el ángel le habla y le dice: escribe al ángel de la iglesia. Y todos lo sabemos, todos entendemos, amado hermano, cuando la Biblia habla que de aquí de ángel, de las siete iglesias, los 7 mensajes a las iglesias, se refiere al pastor, se refiere al líder de aquella iglesia. Y el Señor le habla y dice: escribe al ángel que está en Sardis, que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué tremendo, amados hermanos. La iglesia no tenía necesidad económico. Era un lugar donde se movía todo. Quizás tenían los mejores músicos, los mejores predicadores, tenían todo en ese lugar. Esta iglesia se fundó en un mover del Espíritu Santo en Efesio, cuando se expandió todo el evangelio por esas regiones. Ahí esta iglesia se levantó en aquel tiempo, eso dice la historia. Entonces el Señor le habla y le dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Qué tremendo, amados hermanos, cuando la iglesia, cuando este pueblo estaba teniendo todo, sin carencia económico, pero tenía una carencia de la presencia de Dios, tenía una carencia, amados hermanos, de la palabra de Dios, tenía una carencia, amado hermano, que ya no había quizás frutos del Espíritu Santo en esta iglesia. Todos estaban muriendo, todos estaban terminando en aquel tiempo. Por eso el Señor le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y nos podemos preguntar nosotros: ¿cómo puede morir alguien? ¿O cómo la iglesia puede morir? La iglesia puede morir de muchas maneras. Uno, por dejar de predicar el evangelio, como líderes, o como aquí está diciendo la Biblia. Si el pastor
de la iglesia donde tú estás asistiendo deja de enseñar la palabra, deja de predicar el evangelio del Señor, esta iglesia va a ir debilitando, esta iglesia va a ir perdiendo el rumbo del llamado que Dios les ha hecho. Una iglesia puede morir por falta de la palabra, por falta de no predicar el evangelio. La iglesia va muriendo poco a poco, y la iglesia va muriendo por no tener la presencia de Dios, porque aquí lo dice claro la palabra del Señor. ¿Tienes nombre de que vives? Quizás la iglesia donde estaba, la iglesia de Sardis, tenían todo. Tenía una iglesia quizás muy famosa, con un sobrenombre que exaltaba en ese lugar. Quizás un edificio enorme, un edificio que pues a lo mejor hasta todos los quedaban asombrados por lo que había en ese lugar, todo ese edificio donde estaba la iglesia. Pero el problema no era todo lo que tenía, no era el edificio donde estaban ellos. El problema era que ellos estaban muriendo espiritualmente. Ellos estaban muriendo espiritualmente. Entonces el Señor les dice: tienen nombre de que viven, pero están muertos. Están muertos porque no han buscado la presencia de Dios, no han buscado el amor de Dios, no hemos buscado la misericordia de Dios, y la iglesia va muriendo. Ha dejado quizás de trabajar, ha dejado de servir, ha dejado de predicar, y esa iglesia se va muriendo poco a poco. Pero nosotros, amado hermano, en estos tiempos, el Señor nos habla también a nosotros. El Señor nos habla también cómo nos encontramos en estos tiempos, cómo se encuentran las iglesias en estos tiempos que estamos viviendo. Hoy en estos tiempos a veces lo que menos queremos es escuchar palabra de Dios. Lo que menos queremos es a veces escudriñar la palabra de Dios. Cuando Pedro dice que sabiendo que todas estas cosas han de ser destruidas, ¿cómo no debéis andar de una manera santa y piadosa manera de vivir? El Señor nos habla. Si sabemos que todo va a ser destruido, ¿cómo no tenemos que esforzarnos, amado hermano, de buscarla, de escudriñar las escrituras, como dice San Juan 5:39, que tenemos que escudriñarlas porque en ellas tenemos la vida eterna? Ellas son las que dan testimonio de Jesús. ¿Tú quieres saber más de Jesús? Queremos saber más del conocimiento de Dios. Queremos tener el conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Necesitamos esforzarnos cada día obedeciendo su palabra, y que no terminemos como esta iglesia. Solamente tenía fama de que estaba viva, pero realmente estaba muerta. Quizás todos los que estaban ahí, los que ministraban, eran muertos. Quizás los que predicaban ahí eran muertos. Quizás los que alababan ahí eran muertos. Tú vas a un cementerio y se ve muy bonito. Entras al cementerio, se ve bien adornado arriba. Lujoso se ven los lugares donde arreglan, donde están los muertos encerrados. Pero ¿qué hay en ese lugar? Solamente muertos. Y la iglesia de Sardis quizá tenía una iglesia muy bonita, pero los que realmente habitaban en ese lugar solamente eran muertos. Aparentaban decir que tenían vida, pero estaban muertos. Y el verso 2 dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. ¿Qué está muriendo en nosotros en estos tiempos? ¿Qué estaba muriendo en la iglesia de Sardis? ¿Qué es lo que estaba muriendo en ellos? Quiero que tú medites un momento, te examines, como dice el Pablo. ¿Qué es lo que está muriendo en ti en estos tiempos, en estos momentos? ¿Qué es lo que está muriendo en ti? Porque dice: afirma las otras cosas que están por morir. Tú y yo nos preguntamos: ¿te está muriendo tu fe?
¿Se está muriendo el amor que Dios te ha dado? ¿Se está muriendo las ganas de orar, las ganas de buscar de Dios? ¿Qué se está muriendo? Y dice el Señor, aviva las otras cosas que están por morir. No permitas que todo esté muriendo en tu vida. No permitas que Dios te llame la atención más adelante. A veces Dios nos habla una vez, nos habla otra vez, y nosotros como humanos no queremos escuchar, no queremos entender. Y el Señor dice, aviva las cosas, las otras pocas que están por morir. Pero tú dices, mi vida no está muriendo nada, pero tu matrimonio, ¿cómo está? Yo te decía, una iglesia muerta o una iglesia muere cuando el predicador deja de predicar la palabra, cuando se deja de enseñar la palabra. Eso sería una. La otra sería que a veces la misma iglesia está matando a la iglesia. Los mismos hermanos estamos matando a la iglesia. Porque aquí encontramos dos grupos de personas. Y sigue hablando. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Aquí encontramos dos grupos de personas. Las que realmente estaban buscando de Dios. Pero había otro grupo de personas que se habían alejado de la presencia de Dios. Y cuando las personas se alejan de la presencia de Dios, no buscan de Dios, esos son ese grupo de personas que ha dejado de buscar la presencia de Dios, que ha dejado de anhelar la presencia de Dios y está haciendo como bien le parece. Esas personas o ese grupo de personas son las que están matando a la iglesia. Pero tú puedes decir, ¿cómo que los mismos hermanos estén matando a la iglesia? Tú te puedes preguntar, ¿cómo puede suceder eso? Cuando el grupo de personas que no busca de Dios solamente empieza a mirar los errores del pastor, los errores de los líderes, y empieza a criticar, empieza a decir, ¿para qué predicas? ¿Para qué llevas gente a la iglesia? ¿Para qué andas perdiendo tu tiempo? Si el pastor ni te valora, si el pastor ni te agradece lo que estás haciendo. Esos grupos de personas están matando a la iglesia. Se la pasan mirando los errores de los líderes y no están haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Una iglesia se está muriendo quizás por eso, porque grupos de personas que no han buscado de Dios solamente se la pasan buscando, mirando los errores, las fallas de los líderes, de su pastor donde están congregados. En lugar de animarlos, en lugar de acercarse a ellos, animarles, se la pasan juzgando, se la pasan levantándoles falsos, se las pasan mirando los errores de ellos. Y con esa actitud tú y yo estamos matando a la iglesia. Con esa actitud estamos matando a la iglesia. En lugar de que prediquemos el evangelio, que anunciemos el evangelio, ese grupo de personas solamente está buscando debilitar al otro grupo que sí está buscando de Dios.
al otro grupo que sí está clamando a Dios, al otro grupo que sí se está apartando del pecado, al otro grupo que sí está buscando la santidad, al otro grupo que sí está humillándose en la presencia de Dios. Este grupo está clamando, este grupo está orando, este grupo está unido en la visión que Dios les ha puesto a sus pastores, está unido en esa visión y buscan juntos de Dios. Pero el otro grupo no. El otro grupo solamente se la pasa mirando los errores, mirando los defectos. Y se está muriendo la iglesia. Cuando la palabra dice que tenemos que tener un mismo sentir, un mismo anhelo en nuestros corazones. El Señor nos está diciendo que tú y yo tenemos que avivar lo poco que queda en nosotros. No permitas que todo se muera en ti. Y tú dices, con esas palabras estamos matando, amado hermano. Con esas palabras estamos desanimando en lugar de edificar a la iglesia, en lugar de que la iglesia se levante. Ese grupo de personas que tienen esas actitudes están matando a la iglesia. Y queremos que la iglesia crezca, queremos esto, pero solamente nos pasamos mirando los defectos. Pero aquí la palabra del Señor dice: aviva. Si tú te encuentras quizás en una etapa, en un momento de esa situación, de esa lucha, de esa aflicción, es momento que tú y yo recapacitemos. ¿Qué se está muriendo en ti? Quizás así como ves los defectos de aquí de la congregación, a donde tú asistes, a donde tú te congregas, estás mirando solamente esos defectos de la iglesia y no estás preocupado por agradarle a Dios. Y terminas culpando a los líderes, terminas culpando a tu pastor, como si él fuese el culpable que tú no te has podido levantar. Como si él fuera el culpable que tú no quieres ahora nada saber de Dios. Cuando tú has descuidado esa área en tu vida, cuando tú has dejado de buscar de Dios, el hombre cuando se encuentra mal delante de Dios, empieza a buscar culpables, a decir quizás, bueno, yo estaba ya ahí predicando, yo ya estaba ahí enseñando, pero sí que la culpa lo tuvieron los líderes, por eso yo me salí, pero por eso ya no estoy ahí. Buscamos quizás culpables. Has buscado quizás culpables de que no te puedes levantar. Amado pueblo de Dios, aviva. Aviva lo poco que hay en ti. No permitas que todo se muera. Recapacita. Reflexiona. Quizás estás matando también tu matrimonio. Con esas palabras, ¿cómo te diriges a tu familia, a tus hijos? O sea, tú estás matando sin darte cuenta. Estás matando a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Tus hijos ven tus actitudes, tu esposa ve tus actitudes, tu esposo. ¿Por qué no recapacitar? Acuérdate de lo que tú has recibido y guárdalo, dice, y arrepiéntete. El Señor nos da una oportunidad. El Señor nos da una oportunidad de ponernos a cuentas con Él. No he hallado perfecta tus obras, dice el Señor. Hemos dejado de predicar la palabra de Dios. Hemos dejado de anunciar el evangelio. La iglesia se está debilitando. La iglesia está flaqueando.
La iglesia quizás está perdiendo la fe. Quizás era una iglesia que trabajaba, una iglesia que se esforzaba, una iglesia que llevaba alimento a los hospitales, una iglesia que visitaba a las viudas, a los huérfanos. Ahora lo ha dejado de hacer. Una iglesia que buscaba, anhelaba la presencia de Dios, ahora ya no lo está buscando. Ahora ya no buscamos la presencia de Dios, ya no anhelamos la presencia de Dios, ya no tenemos esa hambre, esa sed de la presencia del Señor. Estamos cayendo en conformismo. Y el Señor dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Retén lo que tú has aprendido. Retén lo que el Señor te ha enseñado. No te olvides de dónde el Señor te ha sacado, de dónde Dios te ha levantado. Y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Recomendación que nos da el Señor: arrepentirnos. ¿De dónde hemos caído? ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Qué has perdido en tu vida, amado hermano? Amado pueblo de Dios, ¿qué has dejado de hacer? ¿Has buscado solamente entretener al pueblo o estás predicando el evangelio donde estás? Pero el Señor dice: acuérdate de dónde has caído. ¿Estamos predicando a nuestra familia o hemos dejado de hablarles? ¿Qué estamos haciendo? Pero arrepiéntete pues si no velas. El Señor quiere que estemos despiertos, que siempre estemos buscando su presencia, que siempre estemos anhelando su presencia, porque Él viene por un pueblo santo, un pueblo que se apartó del pecado, un pueblo que realmente buscó la santidad. Dice el verso 4. Yo por te decía que hay dos grupos de personas aquí aquí donde estamos leyendo, pero tienes otras pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Ese grupo que se ha esforzado, ese grupo que ha buscado la santidad, son pocos aquellos que de verdad están buscando de Dios. Son pocos aquellos que de verdad quieren escuchar palabra de Dios. Son pocos aquellos que de verdad quieren escuchar la voz de Dios. Estamos más preocupados escuchando lo que el mundo está diciendo y estamos dejando de escuchar la voz de Dios. Pero aquel que escucha la voz de Dios, aquel que estudia su palabra, aquel que escudriña su palabra, ese se aparta del pecado, ese se arrepiente y busca la santidad. Busca la paz con todo, dice, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amado pueblo de Dios, guardemos nuestras vestiduras. Él viene por un pueblo santo. Él viene por un pueblo santo que se apartó del pecado. ¿De cuáles grupos te consideras tú? ¿De cuál grupo de personas te estás considerando en estos momentos? ¿De aquellos que están muriendo? ¿De aquellos que están muriendo poco a poco? Cuando el Señor dice: aviva lo poco que queda. ¿Por qué no le dices al Señor: Señor, aviva lo poco que hay en mí que está por morir?
Quizás ya no oras como antes. Ya no estudias la palabra como antes. Se está muriendo tu vida espiritual. Ya no eres el mismo varón, aquel que estudiaba, aquel que predicaba, que cuando se paraba, hablaba con poder la palabra. Aquella mujer cuando le abría su boca, la presencia de Dios venía, la presencia de Dios se manifestaba. Aquel cantante, aquel que cantaba, quizá ahora ya no canta más. ¿Qué está muriendo en ti, amado hermano? ¿Qué está muriendo en ti? Recapacita. Reflexiona qué es lo que está muriendo en tu vida. No dejes que todo se muera. Dile al Señor, aviva lo que hay en mí que está a punto de morir. No permitas que todo se muera. Quizás tú ya te has cansado de orar por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Quizás tú ya estás cansado de esa situación, ya no quieres buscar de Dios. Dile, Señor, aviva lo poco que hay en mí. No permitas que todo se muera. Estate despierto con el conocimiento de la palabra. Porque si no, el Señor dice que vendrá. El menos tiempo, la menos hora que tú y yo pensamos, Él va a venir. Y si no estamos preparados, si no tenemos el conocimiento de la Escritura, si no tenemos el Espíritu Santo, si no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, ni cuenta nos daremos cuando Cristo venga. Ni cuenta nos vamos a dar cuando Cristo venga si no estamos buscando de Dios. Sigue hablando. El verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué maravilloso. Qué maravilloso, amado hermano. Qué maravilloso, y cuando Cristo venga, tú hayas vencido. Y el que venciere, dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquel que no se contaminó. Aquel que aunque se levantó ese grupo y le empezó a decir de cosas, no, ¿para qué andas predicando? ¿Para qué andas hablando? Si el pastor no te ayuda, ni siquiera te visita. Hay grupos de personas que se mueven dentro de la congregación así. Aunque ese grupo se levante, tú sé fiel a Dios. Tú sé de ese grupo, de esas pocas personas que no se contaminaron. Tú sé de esas personas que en medio del problema, en medio de las circunstancias, no se piensa apartarse, no piensa dejar de predicar la palabra del Señor. Tú sé de ese grupo de personas. Cuando Daniel se encontraba en aquel lugar con sus amigos, él dispuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él propuso en su corazón no contaminarse. Y ya sabes la historia, lo que pasó con ellos. Dios lo hizo gobernador de ese lugar. Tú y yo queremos alcanzar la vida eterna. Queremos alcanzar la salvación. En medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de estas circunstancias que están pasando, no te contamines. No nos contaminemos, amado hermano. Limpiémonos con la palabra. Porque la palabra es vida y la palabra nos limpia. Por eso una iglesia donde se ha dejado de predicar la palabra, ahí no hay vida. Porque la palabra es vida. La palabra de Dios es vida.
Un pueblo, un lugar donde se ha dejado de predicar el evangelio. Si han dejado de predicar la palabra, ahí no hay vida. Pero si ahí ese lugar se está predicando la palabra, ese lugar se está enseñando la palabra, ahí hay vida. Porque la palabra es vida. Es como aquella planta que tú la dejas de regar, la dejas de abonar, se seca. Y así una iglesia, cuando deja de buscar de Dios, cuando deja de anhelar la presencia de Dios, está muriendo. Si tú has dejado, amado hermano, de buscar de Dios, es tiempo que recapacites. Es tiempo que recapacitemos. Es tiempo que anhelemos la presencia del Señor. Y dile: Señor, aviva lo que está muriendo en mí. Yo me aparto, Señor, del pecado. Busco la santidad. Yo no quiero ser de aquel grupo que ande mirando defectos. Yo quiero ser del otro que está buscando la presencia de Dios, que está anhelando la presencia de Dios. Yo no quiero convertirme en un homicida. Dile: Señor, yo quiero enseñar tu palabra. Yo quiero hablar tu palabra, porque tu palabra es vida. Estamos terminando, amado hermano. Vayan a otra cita conmigo. En Efesios 5, 27, carta a los Efesios, dice: a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo el Señor quiere a la iglesia? Una iglesia santa. Una iglesia que sea parte del pecado. Una iglesia que busque la salvación. Una iglesia que clame a Dios de verdad. Una iglesia que tenga hambre y sed de Dios. No nos vayamos a convertir como la iglesia de Sardis. En estos tiempos quizá hay muchas iglesias, un bonito edificio, con un logotipo bonito, hermoso, con color de pintura hermoso. Pero quizá los que están ahí están vacíos. Quizá los que están ahí están muriendo. La iglesia de Sardis estaba muriendo. Reflexionemos, amado hermano. Recapacitemos. En estos tiempos hay mucha palabra que enseñar, mucha palabra que predicar. Donde tú estás predicando, amado hermano, amado siervo del Señor, no dejes de predicar, no dejes de hablar la palabra. El día que tú dejes de enseñar la palabra, ese día será la muerte para la iglesia. Porque la palabra es vida. No te descuides, amado siervo del Señor. No nos descuidemos. En el lugar donde tú estés pastoreando, el lugar donde tú estés congregando, no dejes de predicar el evangelio. No dejemos de predicar el evangelio. Eso trae vida, trae libertad al cautivo. Vamos a orar. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Si lo poco que hay en ti, amado hermano, está muriendo, avívalo.
Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Dios mío. Bendice a la iglesia. Bendice, bendito Dios de la gloria, donde se alcance ver y escuchar, Dios mío. Bendice a tu pueblo, bendito Dios, en diferentes lugares. ¿Qué es lo que está muriendo en ellos, Dios mío? Avívalo, Padre Santo. No permitas que todos estén muriendo, mi Señor. Sopla vida en esos lugares. Sopla vida a tu iglesia, Dios mío. Sopla vida en las familias. Sopla vida en los matrimonios que están debilitando, que han dejado de buscar tu presencia, que han dejado, Señor, de clamarte, Padre, que han dejado, Dios mío, de buscar tu presencia, Padre mío. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia de aquellas familias, Padre Santo, que no te han conocido, Dios mío. Dales una oportunidad. Sálvalos, mi Cristo de la gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Si hay matrimonios que están debilitando, hay matrimonios al borde de la destrucción, ten misericordia, bendito Dios de la gloria. Tú nunca llegas tarde, Dios mío. Tú siempre llegas a tiempo, Padre de Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Dios mío. Extiende tu mano de misericordia en esos lugares. Y si ves que tu pueblo, Dios mío, se está debilitando, ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Dios mío. No es tiempo de estar distrayéndonos, Padre. Es tiempo, Señor, de buscar tu presencia. Tú vienes pronto, Dios mío, por tu iglesia. Tú vienes pronto, Padre Santo. Y vendrás por un pueblo, Señor, santo, que se apartó del pecado y buscó la santidad, Dios mío. Gracias, Dios mío, gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, Dios del cielo. Bendice a tus siervos, Dios mío. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, amado hermano, y Dios me los guarde. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.